de la asistencia del diputado Felipe. Del diputado Felipe Delgado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas y a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y sus municipios. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas y a la Ley de Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y sus municipios. La que suscribe diputada doctora Susana Rodríguez Márquez, integrante de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 46, fracción primera, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículos 96, 97 y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las desigualdades de género se cruzan con los riesgos y las vulnerabilidades ante el clima, las desventajas históricas de las mujeres, con acceso limitado a recursos, derechos restringidos y nula voz en la toma de decisiones, las hacen sumamente vulnerables al cambio climático, dado que la naturaleza de esta vulnerabilidad varía ampliamente. No es adecuado hacer generalizaciones, pero el cambio climático puede aumentar los patrones de desventaja de género vigentes. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un momento decisivo para hacer algo al respecto. Todavía estamos a tiempo de hacer frente al cambio climático, pero esto requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad. Cumbre 2019, Acción Climática, una carrera que podemos ganar. En el año de 1995, los países del mundo iniciaron las negociaciones para fortalecer la capacidad de respuesta global frente al cambio climático y 2 años después adoptaron el Protocolo de Kioto, el cual obliga jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir las metas de compromiso del protocolo. El primer periodo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo dio inicio el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020, mientras que a la fecha son 197 países partes de la Convención y 192 en el Protocolo de Kioto. El recién pasado septiembre se llevó a cabo en Chile la cumbre sobre la acción climática Organización de las Naciones Unidas 2019, cuyo objetivo general radicó en concretar acuerdos jurídicamente vinculantes para todos los países del orbe. La agenda ambiental abarca temas fundamentales como la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y el suelo, la preservación de la biodiversidad, la prevención de contingencias, el ordenamiento ecológico y el manejo de los impactos ambientales, entre otros. Cabe señalar que en fechas relativamente recientes, el 22 de abril del año 2016, Día de la Tierra, 175 líderes firmaron el Acuerdo de París, el cual tiene por objeto fortalecer la respuesta mundial frente a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Afortunadamente, este ha sido el acuerdo internacional que más países han firmado en un solo día, al que se han sumado otros que también lo han firmado desde entonces y en la actualidad son ya 184 países firmantes del Acuerdo de París. Sin embargo, científicos y especialistas en la materia han señalado que los resultados arrojados por las cumbres climáticas han sido insuficientes para revertir el proceso de degradación ambiental que está llevando el planeta hacia una destrucción acelerada. La Organización de las Naciones Unidas advierte que las emisiones contaminantes a nivel mundial están alcanzando unos niveles sin precedentes que parece
que aún no ha llegado a su cota máxima. Los últimos 4 años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 grados centígrados desde 1990. Los niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver el impacto fatal del cambio climático en la salud a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos de la seguridad alimentaria. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este fenómeno es aquel cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Hoy en día sus efectos son evidentes: la desertificación y erosión de los suelos, la extinción de especies de la flora y la fauna, el descongelamiento de las regiones árticas y aumento del nivel del mar, mientras que los desastres naturales son cada vez más frecuentes, graves y devastadores, particularmente en los países en desarrollo, donde no solo sus economías se han visto afectadas, sino que la vida de miles de personas está siendo amenazada, lo cual implica un costo social muy elevado que resultará aún más pernicioso de no emprender las medidas pertinentes en el presente. El impacto del cambio climático alcanza una escala sin precedentes en el mundo. La ONU calcula que en la última década, por fenómenos relacionados con él, se han presentado 3.852 desastres naturales, 2 millones de personas afectadas, 960.000 millones de dólares en pérdidas materiales y más de 780.000 muertes. Desgraciadamente, las alteraciones climáticas han convertido a fenómenos meteorológicos que antes eran esporádicos en recurrentes, los cuales, a su vez, incrementan el riesgo de inundaciones catastróficas y amenazan la producción de alimentos. Muchos de los cultivos básicos del mundo, como el maíz y el arroz, son muy vulnerables a los aumentos de temperatura y a las estaciones cada vez más extremas. Asimismo, la gran cantidad de gases de efecto invernadero vertidos en la atmósfera ha llegado a niveles nunca antes vistos, en 3 millones de años, y este fenómeno está directamente ligado a la temperatura media mundial de la Tierra. Todos estos fenómenos y factores negativos propician la desarticulación de comunidades, el brote de epidemias y enfermedades, algunas que causan el mayor número de muertes en el mundo, como la neumonía, el infarto cerebral y los problemas cardiovasculares, conflictos entre países y regiones por la escasez de agua, desplazamientos y fenómenos migratorios que destruyen los medios de subsistencia de muchas personas, el equilibrio de sus comunidades y su cultura, lo que obliga a las mujeres a cargar solas con el trabajo agrícola y el cuidado de los hijos. Además, la situación se agrava para los países de América Latina y el Caribe, porque es una de las regiones más susceptibles de sufrir desastres naturales y cada vez son más numerosos. Desgraciadamente, el cambio climático afecta más a las mujeres por su condición de amas de casa y productoras primarias de alimentos y en muchos casos como sustento del hogar. De ahí que esta crisis ha abierto más la brecha de desigualdades de género, entre las que encontramos la feminización y envejecimiento de la población rural, mayores cargas de trabajo y responsabilidades familiares ante el incremento de la migración masculina. A nivel mundial, las mujeres producen hasta el 80% de la comida en la mayoría de los países en desarrollo, ya que se encargan de cultivar las tierras, ir por el agua y el combustible, actividades que están directamente afectadas por el cambio climático. Se estima que hoy en día que alrededor del 70% de los 1.3 mil millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema son mujeres. Es decir, que esta disparidad de género se acentúa en los países de perfil socioeconómico más bajo, tal como lo muestra el informe denominado Género, Cambio Climático y Salud, realizado por la Organización Mundial de la Salud, donde concluye que existe una relación directa del cambio climático con la salud de las personas, especialmente tratándose de los más vulnerables económicamente y las mujeres. La Organización Mundial de la Salud afirma que son evidentes las diferencias entre hombres y mujeres con relación a los efectos del cambio climático. En la esperanza de vida suelen ser mayores en las catástrofes graves y en lugares donde la situación socioeconómica de las mujeres es especialmente mala. Otras consecuencias para la salud en las que influye el clima
como la desnutrición y el paludismo, también difieren considerablemente en función del sexo. Los impactos del cambio climático tienen un efecto más notorio en las personas pobres y especialmente en las mujeres, por constituir estas un mayor grueso de la proporción de las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema a nivel global y en particular en la región de América Latina y el Caribe. Lo anterior se agrava para las mujeres mexicanas porque nuestro país es especialmente vulnerable al calentamiento global y al efecto invernadero, porque las cada vez más frecuentes fluctuaciones climáticas afectan la agricultura, ya que al calentarse la superficie terrestre y marina, aumenta el nivel del mar y genera alteraciones en los ciclos de lluvia, lo cual incrementa las ondas de calor que dañan a la agricultura de temporal, porque esta depende principalmente de las lluvias de verano y de la escasa agua disponible. Bajo este escenario, las mujeres son las responsables de la conservación de la biodiversidad por medio de almacenar las semillas, domesticar plantas silvestres comestibles y medicinales, del cuidado del agua, de los animales de traspatio, de la leña que usamos, de la producción de artesanías y de la preparación de los alimentos, tal como lo establece la Declaratoria Mexicana sobre Género y Cambio Climático. Las mujeres constituyen el sector de la población que concentra la mayor cantidad de pobreza generada por factores relacionados con el cambio climático. Por mencionar un ejemplo, en México, la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2002 muestra que la participación de las mujeres en el acarreo del agua es el doble que la de los hombres. A nivel global, en el año 2004, el devastador tsunami asiático dejó miles de personas muertas, de las cuales alrededor del 70% fueron mujeres y niñas. Según el informe Igualdad de Género, Empoderamiento de las Mujeres y Cambio Climático realizado por la ONU Mujeres. A pesar de que la amenaza es mayor para la mujer, regularmente sus necesidades son ignoradas en los planes de desarrollo y sustentabilidad. Implicar a las mujeres en los planes de sostenibilidad puede, a menudo, tener un doble objetivo. Por un lado, se intenta mejorar la respuesta comunal al cambio climático y por el otro, se procura mejorar su estatus social, afirma Nisha Onta, coordinadora regional del continente asiático de la organización Women Environment and Development Organization. Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo en español. La protección de los recursos naturales y sus ecosistemas se ha convertido en un asunto de Estado para la comunidad internacional y, por supuesto, México no es la excepción. Somos el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica, pero también somos uno de los países donde la biodiversidad se encuentra más seriamente amenazada. Sumado a ello, los efectos del calentamiento global han propiciado que en los 2 últimos años la mitad de los estados de la República Mexicana hayan registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en los meses más calurosos. Incluso Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Zacatecas superaron los 45 grados centígrados. Desafortunadamente, el incremento de la temperatura genera fenómenos destructivos, como las sequías y catastróficos fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes e inundaciones que hemos padecido los últimos años. Además, en México, el 60% del territorio tiene climas áridos o semiáridos, donde las sequías se agudizan por las actividades agrícolas, urbanas y económicas. Tanto en México como en Zacatecas tenemos un problema severo de desertificación, ya que la sobreexplotación de la tierra y el mal manejo de recursos naturales lo está agravando aún más, a lo que se suma la escasez y contaminación del agua y los mantos freáticos. Cabe recordar que nuestro país se comprometió a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, adoptada por 193 países miembros de la ONU, lo que implica la obligación de promover cualquier iniciativa política, institucional o legislativa que ayude a combatir el cambio climático y resguardar el equilibrio ecológico.
Por tanto, la protección del medio ambiente es un tema prioritario en la agenda legislativa y los diputados necesitamos generar iniciativas para poner al día nuestro marco normativo en México y en Zacatecas, como un instrumento que coadyuve a erigir al desarrollo sustentable como un modelo transversal de las políticas para garantizar el derecho ambiental de todas las personas y cerrar las brechas de género. Hoy tenemos la gran oportunidad de rectificar el camino y crear cambios en beneficio del medio ambiente y de toda la población zacatecana, en especial de las mujeres y sus hijos. De ahí la necesidad de establecer un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental, lo cual implica repensar colectivamente la forma en que desarrollamos todas nuestras actividades, no solamente las de carácter productivo, sino también los hábitos de consumo. En consecuencia, los poderes públicos del Estado y la sociedad civil debemos construir conjuntamente una agenda pública para lograr una gestión integral del medio ambiente, sobre todo porque las personas nos beneficiamos de los ecosistemas y dependemos de ellos gracias a los múltiples servicios que proveen hacia la sociedad. De ahí la obligación de conservar el medio ambiente natural, no solamente por su valor intrínseco, sino también porque es vital para el mantenimiento de nuestra salud, bienestar y prosperidad. En este sentido, el desarrollo sustentable, otra de las búsquedas impostergables de estos tiempos, tampoco se alcanzará si no se garantizan los cambios que habrán de dar origen a relaciones complementarias y equitativas entre hombres y mujeres y actitudes racionales de ambos en lo que concierne a los recursos naturales. Efectivamente, el análisis de los procesos acelerados de degradación ambiental ha impuesto la necesidad de reconocer que el desarrollo tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Y a nivel institucional, en México ha prevalecido una visión reduccionista y sectorizada carente de mecanismos que atiendan las necesidades sociales en su diversidad y complejidad, en especial para la problemática de género en los impactos ambientales. De ahí que resulta de vital importancia incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales para evitar la reproducción de desigualdades e injusticias, concibiendo las estrategias y políticas públicas tomando en consideración las actitudes, el papel y las responsabilidades específicas de la mujer y el hombre, partiendo del reconocimiento de que las inequidades por motivos de género y por la posición socioeconómica de las personas les impiden un acceso igualitario a las oportunidades, beneficios, programas, recursos y a los espacios de toma de decisiones. Bajo esta tesitura, la presente iniciativa propone introducir la perspectiva de género a nivel institucional en los métodos de análisis y de diagnóstico de la realidad social, así como en los procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño de las políticas públicas en materia ambiental en la entidad, creando vínculos entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, municipios, sociedad civil y los sectores privado, académico y social. En particular, esta perspectiva se insertará en la política ambiental para el desarrollo sustentable en el Estado, así como el programa ambiental y el conjunto de estrategias, políticas, planes y subprogramas que formule y aplique la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a fin de fortalecer su institucionalización. También se incluye que esta ley, por una definición de la perspectiva de género, para dotarla de mayor claridad conceptual en el marco general de protección y empoderamiento de las mujeres en la gestión integral del medio ambiente. Adicionalmente, se incorporan otros 5 términos al glosario de la ley: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como un instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en la materia. También se agrega el manejo integrado de los ecosistemas, como un modelo de gestión integral para cada territorio que considera su dimensión política, biofísica, económica, social y cultural, así como todos sus elementos y características específicas. Otro término propuesto es la población potencialmente expuesta, el cual define los grupos humanos que pueden sufrir daños por los efectos de una eventualidad climática o una catástrofe natural. Igualmente, se refiere a las poblaciones que están en proximidad o dentro de un sitio contaminado, tal como ocurre en Zacatecas con la gente que vive en las comunidades mineras. Paralelamente, esta propuesta integra al concepto de vulnerabilidad frente al cambio climático,
a fin de maximizar la capacidad de respuesta institucional frente a las alteraciones meteorológicas y los desastres naturales, es decir, mejorar la gestión del riesgo climático, entendiendo a este último como un fenómeno que tiene múltiples consecuencias que conciernen tanto a los sistemas naturales como a los sistemas humanos, lo que abre una ventana de diálogo entre diferentes disciplinas y perspectivas para enfrentar esta problemática. De igual forma, se incorpora el concepto de la transversalidad de la perspectiva de género, a fin de clarificar y valorar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas, culturales en las instituciones públicas y privadas. Al final de cuentas, los instrumentos de gestión pública deberán planificarse bajo una concepción integral y aplicarse de manera transversal en un proceso en el que intervienen múltiples factores interrelacionados entre sí. La presente iniciativa busca promover un papel más activo, no solamente por parte de las mujeres, sino también por parte de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los organismos no gubernamentales. Solo de manera coordinada será posible enfrentar con éxito los desafíos que en materia de género nos presenta el cambio climático. Por fortuna, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y sus municipios establece en su artículo 20 que las autoridades estatales y municipales tendrán una serie de principios que guiarán la formulación y conducción de la política estatal, tanto en adaptación como en la mitigación, así como en la emisión de normas técnicas y demás disposiciones reglamentarias en la materia. Entre ellas, la fracción quinta establece el de equidad en la instrumentación y aplicación de las políticas públicas en materia de cambio climático, con enfoque de género, étnico, participativo e incluyente.